Buen día, gente Laura. Estamos listos para comentar toda la actualidad política argentina, sobre todo, aparte de ver mucha encuesta y de ver mucha actualidad sobre Javier Milei, cruces entre liberales. Muy importante, al final de este video también vamos a estar tratando un tema que es que agredieron un local de campaña de Javier Milei en la ciudad de Seiza. Y justamente mucha gente acusa a Milei de ser antidemocrático y el que atacan y al que vulneran la democracia justamente es contra Javier Milei. Así que bueno, pasando con el primer tema, tenemos que Javier Milei fue recibido por una multitud en San Juan y volvió a descargar un acuerdo con Juntos por el Cambio, ya que es una construcción destinada al fracaso, lo cual es muy cierto porque dentro de Juntos por el Cambio está lleno de referentes muy tibios, muy socialdemócratas, muy inclusive socialistas que terminan siendo funcionales tanto al kirchnerismo como a espacios políticos mucho más moderados. Y por esto, Milei fue a San Juan a hacer diferentes acuerdos de campaña con diferentes partidos y por esto muchísima gente lo recibió, tuvo el apoyo de todo el pueblo sanjuanino y básicamente tuvo una gran convocatoria como a cada provincia en la que va, demostrando que no es un fenómeno porteño y que de hecho es un fenómeno a nivel nacional que está por encima, muy por encima de los 20 puntos y que posiblemente pueda incluso quedar tercero en unas elecciones o quedar segundo en el mejor de los casos o primero pasando a un balotaje. Ya que ganar en primera vuelta con tres principales partidos es imposible, sí o sí va a haber balotaje en la Argentina y muy seguramente Javier Milei esté dentro de ese balotaje. Pero bueno, pasando a un segundo tema, este es un artículo que habla sobre por qué Milei sigue creciendo. Y dice, Bolsonaro fascista, con estos adjetivos etiqueta al diputado Javier Milei. Y lo cierto es que mucha gente acusa de bolsonarista a Milei, lo cual es cierto, porque apoya el gobierno de Bolsonaro abiertamente, no tiene ningún escrúpulo en decirlo, pero lo acusan de ser fascista, que es lo contrario a un liberalismo, porque justamente el fascismo se alimenta de un Estado poderoso que te controla y que te hace y que te destruye toda la libertad que puedes tener, y justamente la ideología que procesa Milei es lo contrario a lo que se quiere implantar acá. Y acá muy acertadamente menciona que Milei no quiere destruir con la democracia, sino que quiere destruir al Estado, y que son ataques totalmente diferentes porque él quiere reducir el estado de la mínima expresión y no quiere atentar contra la democracia, porque muchas veces, como dice acá, ha mencionado de hacer referéndums y de hacer diferentes votaciones para poder ver qué es lo que quiere el pueblo en cada medida, lo cual es completamente y totalmente democrático, más democrático incluso que los proyectos de ley que se hacen ahora, que la mayoría del pueblo, por ejemplo, estaba en contra del aborto y porque unos diputados que están ahí simplemente porque están en un partido mayoritario terminan votando a favor de aprobar el aborto, cosa que la mayoría del pueblo está en contra. No tiene ningún sentido. Y lo único que no estoy de acuerdo con este artículo es que al final menciona que es diferente a Jair Bolsonaro y que Jair Bolsonaro es la violencia y los militares y no sé qué, lo cual es falso y manipula. Pero bueno, el resto del artículo muy acertado de este chico de Hernán Madera, explicando cómo Milei no es antidemocrático. Y pasando a temas más de la interna liberal, tenemos que Maslatón sigue atacando a la hermana de Milei, acusándola de que es técnicamente como la purga stalinista. Y aunque apoye abiertamente la candidatura de Javier Milei, termina siendo funcional a los opositores, acusando a Milei y a su entorno de ser stalinista, de ser dictatorial, lo cual es mentira y es falso y no tiene ninguna clase de sentido. Y pasando con esto, tenemos que justamente el viaje que hizo Milei a San Juan fue para realizar una reunión con el Partido Demócrata, en la cual hablaron sobre unir a ese partido provincial de Mendoza para poder incorporarlo a un frente y armar un frente competitivo en esa provincia para las elecciones del 2023. Y lo cierto es que esta implantación territorial que está buscando, este crecimiento en las diferentes provincias del país y tener candidatos específicos para cada región le está sirviendo mucho y está haciendo que a nivel nacional crezca todavía más de lo que ya creció. ¿Por qué? Porque no alcanza con una figura regional, con una figura a nivel nacional, sino que tenés que tener en diferentes regiones, en las diferentes provincias y en los diferentes municipios, referentes que apoyen tus ideas y tu candidatura. Eso es muy importante. Y tenemos que Cornejo, el que lidera el interbloque en el Senado de Juntos por el Cambio, dice que Milei no ofrece ninguna garantía de gobernabilidad del futuro, lo cual es falso, porque si alguien no ofrece garantía de gobernabilidad es justamente Juntos por el Cambio, porque tienen millones de internas, tienen ideologías contrapuestas dentro del mismo espacio y tienen personajes nefastos de la política, por lo cual no se puede hablar de que no tiene gobernabilidad cuando los que menos gobernaron en los últimos años fue Juntos por el Cambio en su gobierno, que no hacían nada por miedo al que dirán, que no hacían nada porque tirabas piedras sobre el Congreso, y justamente la gobernabilidad obviamente está
totalmente condicionada por la locura de los movimientos de izquierda que terminan siendo violentos y que terminan complicando tu gobierno. Obviamente pasa eso, pero no tuviste las pelotas, no tuviste las agallas para poder plantarte y decir, no, yo sigo con mis políticas firmes y más rápido. Y por eso es que falló el gobierno de Juntos por el Cambio, porque Macri quería hacer unas cosas, parte de Juntos por el Cambio se oponía, había una interna adentro, y al final Macri terminaba haciendo cosas a medias y mal. Pedía deuda, un millón de cosas que terminaron haciendo que la Argentina esté peor que cuando asumió él. Y continuando con la interna liberal, tenemos que José Luis Espert ya está totalmente separado de Milei, y como podemos ver esta foto que está enojado, básicamente siento como un enojo y como un dolor dentro, porque sabe que no es el principal referente liberal y que estas ideas van a ser llevadas sí o sí de la mano de Javier Milei, y que el candidato principal de todo el pueblo, tanto liberal como de derecha, es Javier Milei, y que José Luis Espert jamás de los jamases va a ser presidente de la nación argentina, y que justamente esta división de Milei lo está perjudicando todavía más. ¿Por qué se da esto también? Porque hay que recordar que Carolina Píparo, que era parte de su espacio, que fue su segunda en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, terminó apoyando ahora a Javier Milei porque ella es inteligente y sabe que el principal candidato y el que hay que apoyar para tener una opción liberal real y una opción competitiva para cambiar a Argentina es justamente Javier Milei, que está creciendo y sin parar en las encuestas y que está siendo un candidato competitivo. En cambio, Espert tiene un techo que no va a ser más alto que 10 puntos, por más que haya tenido una excelente elección en la provincia de Buenos Aires la vez pasada. No va a pasar de 10 puntos a nivel nacional si es que llega. Como recordamos, hace poco, siendo él el candidato, apenas el liberalismo consiguió un 2% de los votos. Y es un candidato piantavotos para ser primera fuerza. Para ser un segundo o tercera fuerza está bien, es un buen candidato, pero no más que eso, no es un candidato para ganar una presidencia. Y por esto Milei busca expandir sus bancas legislativas, y la provincia de Buenos Aires busca implantar territorialmente para poder avanzar en la provincia donde hay más gente del país, donde hay más bancas en juegos y donde más se define tanto a nivel regional como nacional. Y por lo tanto incorpora a Píparo como candidata para este espacio, y aparte va a hacer mucha campaña de la mano de varios candidatos para poder avanzar con esto. Ya hay 2 diputados que responden al liberalismo en la Cámara, y busca hacerlo crecer a 8 bancas legislativas, que sería mucho para un partido que surgió hace poco tiempo. Y obviamente que tenga un apoyo y un respaldo en el Congreso para llevar adelante muchas de las leyes que tiene pensadas. Y por esto, y todos hablan de que Milei es antidemocrático, que Milei es lo peor, pero lo cierto es que si vemos a quien ataca a la democracia verdaderamente es los candidatos de izquierda, los referentes de izquierda y la gente propia de izquierda, que termina agrediendo un lugar que tenía Milei para el espacio político. Como todos los candidatos siempre en las diferentes regiones del país, en las diferentes ciudades, tienen como puestos en los cuales se reúnen militantes para poder llevar a cabo una estrategia regional, para llevar las ideas más adelante, para tener candidatos en esa región, para poder hacer campaña en las diferentes plazas. Y en Ezeiza, un local que se había inaugurado hace apenas 48 horas, fue agredido y fue destruido, como podemos ver en esta foto. Esto es una vergüenza para la democracia, pero por suerte la gente que está dentro del proyecto de Milei se rebeló contra esto y dijo: no nos van a callar, no van a hacer que nos vayamos, y vamos a seguir luchando para sacar adelante a la Argentina. Lo cual me parece muy bueno, y me parece que el no ceder ante la presión, ante los ataques nefastos, es muy bueno para la Argentina y también para la democracia. Y para terminar, tenemos muchas encuestas que salieron últimamente. Primero que nada, la interna de Juntos por el Cambio, ¿cuál es el principal candidato que prefieren? Prefieren con un 33,15% a Macri. Dentro del espacio, 29,78% a Patricia Bullrich y apenas 19,66% Larreta. Después tenemos candidatos todos del radicalismo que suman porcentaje y otros. Pero eso quiere decir que dentro del espacio Juntos por el Cambio, la mayoría prefiere a Macri, pero Macri es muy piantavotos. Después segunda estaría Patricia Bullrich, la cual es probablemente la candidata más competitiva que tengan, y Larreta, que está cayendo en picado en imagen positiva y que está creciendo mucho en imagen negativa. Y para continuar tenemos que hay una interna dentro del liberalismo, dentro de los que apoyan a Milei, de que debería unirse a Juntos por el Cambio. En mi opinión no debería hacerlo, y es la opinión mayoritaria, con un 46,07% de los votos de que no debería unirse a Juntos por el Cambio, y un 45,50% que sí debería hacerlo. Indecisos 8,43%. Yo creo que no debería hacerlo porque, aspirando a un futuro, debería ir por su cuenta, y quizás imaginemos una situación en la cual
Milei se una Juntos por el Cambio, esto haría que muchos estén desencantados, que haya mucho voto blanco, y aunque arrase Juntos por el Cambio con Milei adentro, terminaría siendo negativo para el proyecto liberal porque se terminaría diluyendo y terminaría siendo un candidato más del establishment político y terminaría siendo más de lo mismo y no un candidato real con aspiraciones a ser presidente tanto en el 2023 como en el 2027, y sería simplemente parte de un espacio socialdemócrata, y no tiene mucho sentido estar dentro de ese espacio si no vas a poder hacer las reformas que querés hacer para cambiar a Argentina y vas a hacer más de lo mismo para que vuelva el kirchnerismo en el 2027, así que no es buena idea. Y por esto tenemos que, como podemos ver, el total del país tiene una imagen muy negativa de Mauricio Macri y una imagen positiva que es por debajo del 27%. Y si pasamos a la clase media, tenemos que crece aún más la imagen negativa y que también crece un poco la imagen positiva, lo cual demuestra que no es un candidato competitivo para sacarle mucha diferencia al kirchnerismo. Y tenemos que los diferentes referentes de Juntos por el Cambio hay una evolución, que es que Larreta pierde como 10 puntos de intención de voto, que Macri pierde también 3% de intención de voto, y la que más sube es Patricia Bullrich, demostrando que las ideas liberales, las ideas más de derecha, están siendo más apoyadas. Aunque Patricia Bullrich no sea la candidata ideal, obviamente representa más una derecha dentro de Juntos por el Cambio, lo que se llama los halcones. Y dentro de los jefes de gobierno porteño tenemos que los candidatos que hay, que primero estaría Jorge Macri, segundo estaría Lustó, tercero estaría Santoro, y cuarto, muy interesante, estaría Ramiro Marra, que es un candidato muy posible para ser jefe de gobierno porteño, y que, como recordamos, en las provincias y diferentes localidades se gana con el que más votos saque. No hay un balotaje, el único balotaje que hay es para la presidencia. Entonces Ramiro Marra, si consigue crecer todavía más y empieza la campaña fuerte y consigue quedar primero en el gobierno de la ciudad, podría ser gobernador de esa zona, jefe de gobierno porteño, y incluso si queda segundo pasando a Santoro, tendría una banca en el Senado. Y si queda primero serían 2 bancas en el Senado, y el kirchnerismo se quedaría con 0 bancas en el Senado cuando históricamente la ciudad ha tenido una. Y por lo cual podemos ver que Ramiro Marra en los jóvenes tiene un 41,7% de apoyo, a diferencia de otros candidatos que apenas si superan el 20% como le gustó. Y si sumamos el porcentaje de Juntos por el Cambio, aún así quedaría por encima de Ramiro Marra en los jóvenes. Después, entre 31 y 50 años, gana Lustó, y entre más de 50 años gana Jorge Macri. Pero lo cierto es que Ramiro Marra está con un crecimiento abrumador dentro del el gobierno porteño, y con posibilidades incluso de meterse segundo o primero, lo cual es difícil porque la ciudad está siempre siendo gobernada por el PRO, pero que no es imposible aspirar a conseguir cada ciudad que vaya el liberalismo tiene que apuntar a ganarlo para tener implantación territorial. Incluso una derrota a nivel nacional sería positiva teniendo una gran implantación territorial, ya para en unas próximas elecciones apuntar a ganar con una mayoría. Pero obviamente estas elecciones hay que apuntar también a ganar, y siempre apuntar a ganar teniendo en cuenta el crecimiento que estamos teniendo los liberales, y el crecimiento que estamos teniendo la derecha también, y el crecimiento que está teniendo los jóvenes, porque prácticamente la mitad de los jóvenes apoyan estas ideas, y a futuro millones de votantes nuevos van a apoyar estas ideas, por lo cual las aspiraciones y el techo electoral es cada vez mayor. Así que bueno, si les gustó el video de este análisis político que hice,